Bendiciones a todos los hermanos que están del otro lado. Este es el programa Vasos de Misericordia y en esta nueva edición, en un nuevo año que está comenzando, en un nuevo año que nos trae de la mano del Señor, de la voluntad del Señor. Y como siempre traigo palabra para compartir a todos los hermanos que están del otro lado, a todos los hijos de Dios que están sedientos de la palabra de Dios. Y bueno, vamos a hacer una oración. Te podés estar comunicando a la radio, saludando, dejando algún pedido de oración, y vamos a orar para que el Espíritu Santo en esta tarde esté ministrando en este día. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy las gracias por haberme permitido llegar. Te pido que tomes el control de todo lo que se va a compartir en esta tarde, que la guía de tu Espíritu Santo esté en la vida de cada uno de los hermanos, guiando, manejando y controlando su vida. Padre, en este año que está comenzando, en este nuevo año, te damos la gloria y la honra, porque hasta aquí hemos llegado gracias a ti, Señor. Y seguimos en tus planes, bajo tu voluntad, buscando de tu guía, Señor, como siempre, a través de tu palabra, Señor. Te damos la gloria y la honra por este día, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bueno, si querés estar comunicándote con la radio, lo podés hacer. Vamos a dar una enseñanza. Después de esta breve adoración, vamos a dar comienzo a la palabra del día de hoy. En los cielos se aguarda el arribar. Oh, 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 bueno es posible.
Volvemos en esta tarde con el programa. Cambiamos la intro. Ahora cada vez que empieza el programa, la canción que va a sonar va a ser de estar preparados para qué. Preparados para irnos con Él, para irnos con el Señor. Y nosotros sabemos que acá en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 3, dice la palabra del Señor. Dijo el Señor: y si me voy y preparo un lugar para ustedes, vendré otra vez y los tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estén también ustedes. El Señor se fue a preparar lugar para que estemos con Él, esas moradas celestiales. Esa es el sueño, esa es la esperanza, la verdadera esperanza que nosotros tenemos en esta tierra, estar con el Señor. Algún día estar en las moradas celestiales, pero no de cualquier manera vamos a ir ahí. No podemos ir como gente derrotada, vencida, cansada. El Señor conoce nuestra situación, el Señor está al tanto de todo lo que nos pasa, pero bien la canción decía preparados. Nosotros estamos acá en esta tierra, ¿para qué? Para prepararnos. Y vamos a ir haciendo hincapié en muchos temas que hablan acerca de estar preparados. Y vamos a hacer una secuencia porque hablar de este tema va a llevar mucho tiempo, o sea, va a ser un estudio, digamos, bastante extenso. Espero hoy poder dar una primera parte, aunque sea una introducción. El soldado que huye no sirve para ninguna guerra. ¿Cómo ser parte de la formación bélica de Jehová de los ejércitos? La Biblia nos habla de Jehová de los ejércitos, o sea, no está hablando de una formación bélica, está hablando de ahí de formar soldados del Señor. ¿Cómo ser parte de la formación bélica de Jehová de los ejércitos? ¿Cómo formar parte? Nosotros sabemos que el soldado que huye no sirve para ninguna guerra. O sea que la Biblia nos dice que nosotros tenemos que resistir para permanecer. No tenemos que huir, porque siempre cuando nos vienen los problemas nos es mucho más fácil huir. Pero el Señor, a diferencia del mundo, nos manda a permanecer donde en un campo de batalla. Entonces, desde el mismo momento, desde el mismo instante de nuestra conversión, desde el mismo instante que nosotros decidimos seguir a Cristo y formar parte de la formación bélica de Jehová de los ejércitos, formamos parte de esta formación en donde el Señor recluta soldados, en donde el Señor nos coloca un uniforme y nos da las armas y las estrategias que necesita un soldado de Jesucristo para hacerle frente a los embates del enemigo, para hacerle frente a los ataques del enemigo. O sea, desde el primer momento de nuestra conversión pasamos a pertenecer a la formación bélica de Jehová de los ejércitos. Con uniforme, se nos ha dado las herramientas, se nos ha dado todo lo que necesitamos para formar parte del ejército de Jehová. Porque en 2 Corintios 2:11, ¿qué nos dice? Que no ignoramos las maquinaciones de Satanás. 2 Corintios, capítulo 2:11 dice: para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y una vez que nos da la artillería, nos coloca en un lugar clave. Ese lugar clave, ¿qué es? El campo de batalla. Nos coloca el Señor en un campo de batalla. Puede ser tu casa, puede ser tu situación. Estamos en un campo de batalla, cada uno de nosotros. ¿Cuál es el problema? Algunos de nosotros sabemos esto y nos preparamos, tomamos cautela y nos preparamos. Otros lo creemos, pero con su sobra. Y otros no terminan de convencerse y se quedan a mitad de camino. Y cuando esto pasa es algo terrible, porque el enemigo, cuando nos ve, ¿qué es lo que ve cuando ve una persona que no toma conciencia que está en un campo de batalla, que forma parte del ejército de Dios? Si no se da cuenta, ¿qué es lo que ve el enemigo en nosotros? Lo que ve es un soldado con uniforme, armado,
pero que no sabe cómo hacer uso de las armas que el Señor le dio. Se le entregó todo en mano, pero no lo sabe usar. Y ahí es cuando el enemigo saca ventaja de nosotros, porque somos soldados que no sabemos hacer uso de las herramientas que el Señor puso en nuestras manos. El camino ya fue trazado, todo fue consumado en la cruz. Ahora nos toca a nosotros resistir y permanecer. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que cuando el enemigo saca ventaja sobre nosotros, ¿qué es lo que va a hacer? Va a abrir fuego contra nosotros. Los dardos de fuego del enemigo van a ir con todo contra nosotros. Entonces, cuando nos toma desprevenidos, cuando no estamos precavidos, somos alcanzados por esos dardos. Por eso dice la Biblia que saca ventaja Satanás de nosotros, porque nosotros no sabemos qué hacer con lo que tenemos. Incluso cuántos años de creyente tenemos y todavía no sabemos hacer uso de la armadura espiritual eficaz que el Señor nos dio. La sabemos de memoria, la recitamos, como los niños que recitan poemas en la escuela, pero no lo sabemos usar. Hay mucha gente que tiene un concepto de lo que es Dios, un concepto abstracto, de que es un ser bueno, una persona buena que vino a este mundo y quiere lo mejor para nosotros, pero es algo abstracto que está lejos de su vida, es un concepto aislado totalmente de su vida, al margen de su vida, que no forma parte de su vida. Entonces ahí es cuando el creyente está en el camino de Dios y es un soldado que no está armado, que está totalmente desarmado, y cuando un soldado está desarmado está propenso a ser derrotado. Entonces es tiempo de que tomemos conciencia de que estamos, a partir del momento que decidimos seguir a Cristo, en guerra. Porque podemos ser heridos y quedar temporalmente fuera de combate. Si no creemos que estamos en guerra, vamos a morir espiritualmente. Y no hay nada peor que la muerte física que la muerte espiritual. Peor que la muerte física es la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque estamos vivos, pero en realidad estamos muertos. Respiramos, pero somos muertos vivos. Entonces es mucho peor la muerte espiritual. Y bien, algunos dirán, Satanás es un enemigo vencido, y es así, amén. A ver, entendamos, Dios no está luchando con Satanás. Ya lo venció. En la cruz fue vencido. Satanás es un enemigo vencido. Pero recordemos que estamos en este mundo, todavía no fue lanzado al lago de fuego. Entonces quiere decir que está con sus maquinaciones y va contra los hijos de Dios, va contra todos aquellos que decidimos seguir a Cristo y hacer su voluntad. Estamos en este mundo caído donde el príncipe de este mundo es Satanás y por lo tanto no podemos ignorar sus maquinaciones contra nosotros. Juan 14:30 dice, no hablaré ya mucho con ustedes porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. O sea, acá el que está gobernando este mundo caído ya sabemos quién es. Y nosotros, ¿cómo vos estás armado? ¿Estás desarmado? ¿Conocés cómo ataca el enemigo? ¿Conocés las estrategias de Satanás contra tu vida? Imaginémonos un soldado que no sepa, no conozca cómo ataca el enemigo. Que un soldado en guerra no conozca las estrategias del enemigo, cómo ataca. Va a agarrar las armas y va a tirar los proyectiles para cualquier lado, por las dudas, por si las dudas. No, nosotros tenemos que ser conscientes y estar muy atentos, por eso dice la Biblia, velar. Entonces todos nosotros nacimos para el combate, desde el momento que aceptamos a Cristo, desde el nacimiento espiritual mismo, formamos parte de este ejército de Dios. Entonces, no te quedes y no nos quedemos todos fuera de combate antes de tiempo. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hago para no quedar fuera de combate? Para ganar en el combate primero tenemos que saber dónde estamos parados. ¿Dónde estás parado vos? Muchos están en el Señor, pero no saben dónde están parados. Muchos están mucho tiempo en la iglesia y no saben dónde están parados. Mucho tiempo están caminando con el Señor y no saben dónde están parados. Y ahí es cuando el enemigo saca ventaja. Lo dice la Biblia.
saca ventaja de ustedes porque no están prevenidos. El cristiano entendido sabe que debe estar parado en la brecha. ¿Y qué es estar parado en la brecha? Muchos hablan de estar parado en la brecha. ¿Estás parado en la brecha? Y nosotros decimos, ¿qué es estar parado en la brecha? Estar parado en la brecha es estar comprometido. ¿Con quién? Con Dios, con el propósito de Dios. Y uno de los propósitos de Dios es conocer la efectividad de las herramientas que Él nos dio, la armadura de Dios, su fortaleza, la fe, y saber cómo ataca al enemigo, qué hace, qué armas usa para hacer un uso correcto, para que nosotros podamos hacer un uso correcto de la armadura de Dios, qué áreas no tenemos que nosotros dejar sin protección, dejar la puerta abierta. El Señor nos da todas las herramientas. No podemos decir esto me tomó por sorpresa. Vamos a leer el libro de Efesios. El Señor nos da absolutamente todas las cosas que nosotros necesitamos para hacerle frente. Y sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra huestes espirituales de maldad. Vamos a leer Efesios. Efesios 6, del 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomar el escudo de la fe con lo que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nos está hablando de fe, nos está hablando de resistir, nos está hablando de huir. Hay una viveza que dice, bueno, cuando la situación se pone no muy buena, es mejor irme y buscar un momento propicio para agarrar otra situación que sea más propicia para mí, más fácil para mí. Siempre el ser humano en su naturaleza busca la situación que sea más cómoda y no quiere hacer frente a lo difícil, lo deja, vamos a lo más fácil. Y es ahí cuando el soldado es un soldado desarmado. ¿Por qué? Porque el Señor siempre va a querer que nosotros resistamos. Resistamos no sufriendo, llorando, bataleando, resistiendo con la armadura de Dios, orando, ayunando, velando. El Señor nos dio todas las herramientas para estar en el campo de batalla. Nos da fortalecimiento, nos da la fe y nos da la armadura espiritual. Vamos a ir por partes y va a ser un largo tiempo de esta edición de la formación bélica de Jehová de los ejércitos. Quiero formar parte del ejército de Jehová, del ejército de Dios. El soldado que huye no sirve para ninguna guerra. No podemos estar siempre huyendo. Va a llegar un momento que el Señor va a decir hasta aquí. Resistir al diablo y huirá de ustedes. ¿No dice eso la Biblia? Entonces, ¿por qué nosotros siempre buscamos huir, buscamos lo fácil, la salida rápida? Si no sabemos el propósito que el Señor quiere hacer con nuestras vidas. Y vamos a ir por partes. Hablamos de fortalecimiento. Hablamos de fe y de armadura espiritual. Y esto obviamente en media hora no se puede hablar porque es mucho, pero vamos a hacer una introducción de lo básico. ¿Qué es fortalecerse en el Señor? Efesios 6:10, lo que leímos recién. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Este versículo nos indica que somos débiles y por eso nos exhorta a fortalecernos ¿en quién? En el Señor. Nosotros no tenemos la capacidad ni la fortaleza para resistir a los poderes de las tinieblas.
Nosotros no somos más fuertes que Satanás ni más fuertes que el pecado. Acá el que venció es el Señor Jesucristo. Entonces, con el Señor Jesucristo en nuestras vidas, a través de su obra redentora, es que vamos a vencer. Nadie por su propia fuerza puede vencer, por más moralista que sea, pacifista que sea, buenas obras que haga, puede vencer al pecado, ni nada de la adversidad. No puede contra la opresión satánica. Solamente cuando se pone bajo las alas del Señor Jesucristo, bajo la protección, la sangre poderosa del Señor, puede contra el enemigo. Tengamos conciencia de eso. Nosotros no tenemos la capacidad ni la fortaleza para resistir a los poderes de las tinieblas. Si no tomamos conciencia de esto en medio de la batalla, trataremos de resolver los problemas con nuestra propia fuerza, con nuestra propia capacidad, y ahí es cuando el soldado se cae derrotado y se cae vencido. Y la circunstancia nos puede. Cuando nosotros luchamos con nuestra propia fuerza y andamos por vista y no andamos por fe, la circunstancia nos puede, nos hundimos, porque nuestra propia fuerza no tenemos más poder que el enemigo. Nos infundirá temor, nos hará tener miedo, buscará paralizarnos, oprimirnos, entristecernos, hasta lograr su objetivo, porque no somos más fuertes que Él. Tenemos que buscar de Dios. Es necesario llenarnos con el Espíritu Santo, tener la llenura del Espíritu Santo. En cambio, cuando somos fuertes en el Señor, tomamos fuerza como las águilas, somos fuertes, tomamos vuelo alto. Somos fuertes en el Señor. Cuando somos fuertes en el Señor no tendremos temor, miedo. Su fortaleza opera en nosotros. No puedo hacer esto, pero lo hago porque hay una fuerza interna. ¿Qué decía Jeremías? No quiero predicar más, basta. Paso mal, no aguanto. Pero hay algo dentro de mis huesos, hay algo que no me deja estar tranquilo, porque es el Espíritu Santo de Dios que está dentro nuestro y que nos hace, a pesar de que no tenemos ganas de seguir, de continuar, nos hace. Pero ¿cómo vas a seguir con lo que pasó? Mira lo que te pasó. No, nadie va a seguir, humanamente nadie va a seguir. Cerra todo, deja todo, hace otra cosa, no va, ya lo viste. Pero hay algo que no nos deja, nos infunde desde nuestro interior de seguir, a pesar de que todo se desmoronó. ¿Por qué? Porque es el Espíritu, es la fortaleza del Señor. Ahora, cuando un creyente, es muy fácil darse cuenta cuando una persona lucha en su propia fuerza. Cuando una persona lucha en su propia fuerza, ¿qué pasa? Cuando una persona lucha en su propia fuerza, lo primero es quejarse. Se va a quejar, va a decir, yo no puedo con esto. Entonces es muy fácil luchar, desanimarse cuando uno está en sus propias fuerzas. Pero nosotros cuando estamos con el fortalecimiento que viene del Señor, que viene de arriba, estamos totalmente de otra manera. Cuando estamos en Cristo Jesús, nuestra fuerza es su fuerza, nuestra victoria es su victoria. Ya no andamos derrotados. Entonces vemos la realidad de Jesús en nuestra vida cumplirse. Vamos a ver su autoridad, su poder, su justicia y su victoria sobre la tentación. Vamos a ver con lo mismo como se enfrentó al pecado y al maligno, se va a manifestar en nuestra vida. Es el Cristo de victoria, se va a manifestar, se va a revelar en nuestra vida. ¿Cómo enfrentó el Señor cada circunstancia? Y lo mismo va a suceder cuando nosotros nos ponemos y nos guiamos con la fortaleza del Señor. Para tener esa fortaleza tenemos que alinear. Entonces, ¿cómo hago yo para tener la fortaleza del Señor? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para tener esa fortaleza que viene de arriba? Para tener esa fortaleza tenemos que alinear nuestro espíritu a su espíritu, orando, leyendo la Biblia. Pero algunas veces con esto solo no basta. Y estos son los dos pilares: orar y ayunar, leer la palabra, estudiarla, escudriñar, es lo básico. Los pilares no podemos sacarlo, inamovibles.
Pero hay momentos en nuestro caminar con el Señor que el Señor nos quiere ascender de nivel. Y con esto solo no basta. Cuando el Señor nos quiere ascender del nivel, como hacía con Moisés, como hizo con Abraham, cuando hizo con mucha gente, con muchos personajes bíblicos, nos quiere, no solo alcanza con buscar la cosa de Dios, sino que hay que poner prioridad en hacer la voluntad de Dios. Ya cuando el Señor nos quiere ascender de nivel, no alcanza solo con buscar las cosas de Dios. Ya nuestra prioridad va a ser hacer la voluntad de Dios. Pasar a la parte B del propósito de Dios. Bueno, ya estudié la palabra, leo, tengo intimidad con Dios. Bueno, ahora voy a priorizar en esta nueva etapa de mi caminar con Dios, hacer la voluntad de Dios. Así como también llega un momento en nuestra vida de creyentes en el Señor, que no solo va a alcanzar con ser usado por Dios, vamos a buscar ser aprobados por Dios. La vida con el Señor son etapas, es como los grados en la escuela, los años en el secundario, es ir pasando de nivel. Y va a llegar un momento en que no solamente tenemos que buscar las cosas de Dios, sino hacer la voluntad de Dios, y no solamente tenemos que buscar ser usados por Dios, sino ser aprobados por Dios. Ya nuestra prioridad a medida que vamos creciendo con el Señor va cambiando. Entonces tenemos que tener todos estos aspectos en mente. ¿Estás creciendo con el Señor o estás estancado? ¿Estás quejoso? ¿La situación te puede? ¿Pensás que no tienes solución? ¿Que Dios no te escucha? ¿En qué nivel estamos con el Señor? ¿Nivel 1? ¿Primero B? ¿Segundo B? Ni siquiera entramos a la preparatoria con el Señor, todavía estamos en la primaria. Entonces, todo esto tiene mucho que ver a la hora de estar en el campo de batalla, a la hora de enfrentarnos a la situación, ver en qué nivel estamos, dónde estoy. ¿Estoy en la brecha comprometido con la voluntad de Dios, con el propósito, el plan de Dios? ¿Estoy comprometido con mis deseos personales? ¿Con qué estoy comprometido? ¿Por qué la situación esta que estoy pasando me puede? Voy a escarbar en mi interior, hay algo que no está bien, algo que no me cierra en mi comunión con Dios, por eso estoy pasando mal. Dejemos de mirar a los terceros por culpa de fulano, hay algo en mí que no está bien delante de la presencia de Dios. Hacer una introspección dentro de nosotros, ¿qué está andando mal? ¿Qué más nos da el Señor? El Señor nos da fe. Tener problemas es normal, todo el mundo tiene problemas. Si yo tengo un problema, sea de la índole que sea, y creo fielmente que mi problema no tiene solución, mi reacción ante la vida y aún ante lo espiritual va a ser muy diferente a si creo que sí tiene solución. Partamos por lo básico. ¿Vos creés que tu problema tiene solución o decís que ya está todo terminado? Ya está. Estoy destinado con esta situación, ya está, me puede la situación. Primeramente, ¿dónde estamos parados nosotros en la fe? ¿Qué es lo que pensamos? Voy a terminar así, me voy a morir así, ya está. Pero voy a la iglesia igual, alabo al Señor igual, canto al Señor igual, pero yo sé que mi situación, no es como la situación del hermano, bueno, fue bendecido. Yo no, lo mío es condenatorio, ya nací así y me voy a morir así. Depende, por eso muchos dicen si estamos parados en la brecha o si estamos parados en nuestras imposibilidades personales, en nuestras propias capacidades. Si yo estoy parado en la palabra de Dios o estoy parado en mis propias capacidades. En otras palabras, si no encaramos esta batalla contra el enemigo, o sea, si encaramos esta batalla contra el enemigo sin fe, es obvio y recontra obvio que vamos a ser vencidos. Pero si por el contrario le creemos a Dios, si tenemos fe en el Señor, que nada resistirá el poder de Dios, hasta los máximos principados van a sucumbirse ante el poder de Dios. Es solo saber dónde estamos parados, ser sinceros con nosotros mismos. Entonces el problema de la incredulidad es uno de los grandes problemas que azota al pueblo de Dios, increíblemente, aunque no parezca, sí. ¿Por qué? La incredulidad traba y obstaculiza nuestro crecimiento espiritual. No hay nada peor que
la incredulidad, el ser incrédulo a lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Entonces vamos a un pasaje bíblico, vamos a ir a un pasaje bíblico para rápidamente, vamos a ir al Evangelio de Marcos, vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 9, vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 9, del 14 al 29, y vamos a ver qué pasaba por aquellos tiempos en la época del Señor. Y dice la palabra de Dios, Marcos capítulo 9, del 14 en adelante. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él, le saludaron. Y les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondieron uno de ellos, Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Tus discípulos, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo he de soportarlos? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que les sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Qué le dijo Jesús? Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo, con violencia salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Gloria al Señor. Entonces lo que vemos acá es ¿qué es lo que vemos acá? Vemos un muchacho. Primer caso, o sea, la primera parte, vemos un caso de un muchacho que está endemoniado, producto de una posesión de un espíritu inmundo, llamado, ¿cómo se llamaba el espíritu inmundo? Sordo y mudo. Lo primero, el caso era ese, le trajeron al Señor un muchacho con espíritu inmundo, que le impedía hablar y escuchar. Bien, pero vemos también que habían discípulos que no podían hacer lo que Jesús le había mandado hacer. Discípulos que habían estado aprendiendo del Señor y no podían hacer lo que Él le había mandado hacer. Y un hombre que dice, ayuda a mi incredulidad, ayuda a mi incredulidad. O sea, vemos el grave problema de la incredulidad. Cuando Jesús dice, ese género sale con oración y ayuno, no se estaba refiriendo a un género especial de demonios, ya lo dijo el nombre de demonios, mudo y sordo. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús cuando dijo este género no sale sino con ayuno y oración? Jesús se estaba refiriendo a ese género de incredulidad. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús no sale con ayuno y oración? A la incredulidad. Entonces, si no tomamos la necesaria cautela, podemos caer en alguna clase de ceguera espiritual que nos impida confiar en el Señor, cabalmente confiar en el Señor, entregarnos a la voluntad de Dios. Si no sabemos cómo opera el enemigo, tampoco podremos hacer uso eficaz de la armadura de Dios. Entonces, muchos de nosotros necesitamos ser sanados de nuestra incredulidad, de nuestra falta de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Hay mucha gente, mucho pueblo de Dios que no está agradando a Dios porque no le está creyendo a Dios. Sí son personas espirituales entre comillas, pero no le creen a Dios porque en el momento de hacerle frente a la situación no pueden.
buscan consejos en personas cuando el consejero y el maestro es el Espíritu Santo y la respuesta está en la palabra de Dios. Siempre buscando en las personas cosas que le puede dar Dios. ¿Buscará acaso consejo en el hombre que le puede llevar a peor camino del que está? Si el hombre es propenso a caer. Entonces muchos de nosotros necesitamos ser sanados de nuestra incredulidad interna. No solamente para ser usados por Dios, sino para ser aprobados. No solamente para saber la palabra, sino para hacer su voluntad. Necesitamos ser sanados de la incredulidad. La incredulidad nos lleva a la queja, la incredulidad nos lleva a la opresión, la incredulidad nos lleva a la tristeza, al desánimo, al agotamiento, a la fatiga, al cansancio, a no tener ganas de seguir, a dejarlo todo. Bueno, me pasó esto, ya se me cerraron todas las puertas, hasta aquí llegué. Eso es lo que quiere el enemigo. Y no estamos fortalecidos, en el Señor no estamos fortalecidos. Nos hemos fortalecido en nuestra propia mentalidad vana, menos en Dios. Vamos a la iglesia, pero cuando tenemos que hacerle frente a la situación estamos confiando en nuestra propia fuerza. ¿Qué es lo que puedo hacer yo cuando en mi casa empiecen a discutir? ¿Qué es lo que voy a hacer yo cuando me falte tal cosa en mi casa? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué voy a ir? Estamos pensando ensimismados en nosotros mismos, no estamos mirando, nuestros ojos no están puestos en Cristo, están puestos en nuestro yo. Y así cualquiera se va a hundir. La guerra que el enemigo hace contra nosotros es una guerra especializada. Se mueve en el ámbito, va a caer más rápido el incrédulo y el creyente carnal. Con el creyente genuino no va a poder porque sabe usar la armadura de Dios, está bien firme sobre la brecha, está parado sobre la brecha, comprometido con el Señor. Al incrédulo dice 2 Corintios 4:4, ¿qué dice 2 Corintios 4:4? Satanás le ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. El creyente, el carnal, es un creyente que vive en derrota constantemente. Ha nacido de nuevo, pero por algún motivo no ha crecido y sufre permanentes derrotas. Ese no es problema ese es un juguete de Satanás. No tiene porta la Biblia, pero no la sabe usar. Conoce la armadura de Dios de memoria, pero no la sabe usar. Entonces, no es un obstáculo para Satanás, es un juguete más bien. A simple vista es un cristiano tratando de defenderse con su propia fuerza de Satanás y los dardos de Satanás, pero que a su vez no quiere abandonar la causa del pecado, pero a la vez no quiere darse cuenta que su pecado es la incredulidad. Pero es un cristiano que no quiere admitir que no confía en Dios. Y como medio de ataque, el enemigo usa sus propias debilidades contra él. ¿Qué va a usar el enemigo contra ese cristiano débil? Sus propias debilidades. Eso van a ser los dardos. Entonces es muy importante en este tema, el primer obstáculo que tiene todo creyente es la incredulidad. El cristiano que ha nacido de nuevo vive de derrota en derrota, en el cual Satanás usa sus propias debilidades como artillería. Ahí está el problema. Y la pregunta es, ¿nosotros estamos confiando en Dios? ¿Estamos como este hombre que dijo, ayuda en mi incredulidad? Porque no creo. Vivo años así con esto. ¿Somos sinceros con el Señor? El Señor quiere en esta tarde que reconozcamos cuál es nuestra situación. ¿Buscamos fortaleza en el Señor o buscamos en nuestra propia capacidad? ¿Estamos parados en la brecha? ¿En el propósito de Dios? ¿Estamos comprometidos con el propósito de Dios o con lo que queremos nosotros, con nuestros deseos terrenales y pasajeros? Por eso cuando vienen los embates del enemigo no sabemos para dónde disparar. Echamos la culpa y no nos miramos dentro de nosotros mismos. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos con el Señor? ¿Cuál es nuestra comunión con el Señor? Nos puede la situación, decidimos, bueno, hasta acá llegué, voy a cerrar la persiana, ya no va más, intenté, pero bueno, ahí estamos pensando con nuestra propia capacidad, pero ¿qué sabes tú? ¿Qué sabemos nosotros? ¿Qué es lo que tiene Dios para nuestra vida? Cuando nosotros queremos cerrar la persiana, el Señor dice, no, yo no te dije que huyas, yo te dije que resistas y permanezcas. ¿A dónde vas?
Tienes que hacerle frente en el campo de batalla. Ahí te quiere el Señor, donde te puso. Pero nosotros queremos sentirnos una situación más placentera para nuestra carne, algo más placentero que no sea tan problemático, como cuando queremos rendir en los exámenes y ya sacarnos la preocupación, el estorbo de encima. Con la vida también somos así, queremos sacarnos el problema de encima y buscar una situación más placentera. Y el Señor nos dice, acá te quiero, en el campo de batalla, en el campo minado, porque para esto te preparé, para esto te recluté y por esto te elegí. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te doy la gracia por esta palabra. Padre, te pido que fortalezcas a cada uno de los hermanos que está del otro lado. Padre, dale fuerza, fortalécelos, Padre Santo, como las águilas. Padre, rejuvenécelos, Padre Santo, en esta tarde, Padre, para que continúe adelante, para que sigan en la brecha, parados firmes, Padre, sea lo que sea, cualquier problema de cualquier índole, Padre, dale fuerza para que permanezcan, Señor. Ayuda a su incredulidad, que puedan confiar en ti. Que se caigan esos muros de incredulidad sobre sus vidas, Padre. Que podamos creer frente a cualquier situación, Padre, que se nos presente, Señor, que tú tienes la última respuesta, la respuesta eficaz, buena, verdadera y perfecta para nuestras vidas. Señor, te damos la gloria y la honra por esta tarde de bendición, Señor, y toda necesidad, toda cosa que estemos necesitando, que arregles una situación, que arregles nuestra vida, que direccione nuestra vida, Padre, te entregamos toda situación ahora, Padre, en tus pies, para que lo resuelvas, Señor. Con nuestra fuerza no podemos, Señor, podemos contigo, con tu ayuda, Padre, para pensar este año en victoria, Padre. Danos la respuesta que tanto estamos deseando, Padre, que tanto estamos anhelando para nuestras vidas, Señor. Te damos la gloria y la honra por este día y dejamos toda carga a tus pies, Señor. Entregamos toda carga, toda situación, toda cosa que nos aflige para que tú la puedas resolver, Padre, y nos dé la fortaleza para hacerle frente, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hasta aquí la palabra del día de hoy. Que tengan una bendecida semana. Y bueno, una bendecida primera semana con el Señor, así que nos vemos el viernes que viene a partir de las 5. Muchas bendiciones. Se aguarde la